para distanciar un poco inicialmente estos temas de coyuntura, los temas de clima que son graves, los temas de salud, los temas políticos e institucionales, para hablar sobre el Evangelio. Y esto en relación a la fiesta de la Epifanía, que coincide con la fiesta de los magos. Hoy, tengo entendido, es la Navidad para los pueblos de Oriente, incluso Rusia, de Rusia para allá, ¿no? Todas las iglesias cristianas que no son católicas, sino ortodoxas, el 6 de enero, ¿no? El 6 de enero. Muy bien. En todo caso, esto tiene que ver con un relato que hay en el Evangelio de San Mateo, que se leerá y se comentará mañana. Usted lo hará en la homilía de la misa que se celebra a las 11 en la catedral, de unos magos venidos de Oriente y que detectan por métodos astrológicos que ha sucedido algo excepcional en Belén. Este niño, hijo de una familia de gente pobre, inmigrante, resulta que atrae vía los astros a estos magos de Oriente. Explíquenos qué significa y quiénes son estos personajes esotéricos y al mismo tiempo astutos, porque se dan cuenta que Herodes, el rey, lo quiere matar a este niño, quien quiera que sea, y evitan darle ellos informaciones a él. Bueno, primero, buenos días a todos, hermanos y hermanas. Esta referencia a los Reyes Magos que nosotros hacemos no es tan cierta, en el sentido de que es verdad que en la profecía de la lectura de Isaías dice: vendrán de todos los pueblos los reyes al resplandor de tu aurora. En el Antiguo Testamento. Ya, en el Antiguo Testamento. Pero en el Evangelio se habla solamente de magos, no de reyes. Se ha unido las dos cosas por la costumbre, ¿no? Porque se hablaba de que venían a Israel, ¿no? Entonces, bueno, eso es primero. Segundo, estos magos no son propiamente dedicados a la magia, sino son, podríamos decir, unos astrólogos, o sea, personas que en todos los pueblos existen, que miran al cielo para compararlo con los acontecimientos meteorológicos que suceden en la Tierra, y hacen sus calendarios en una constante que permite saber cuándo va a llover, cuándo no, depende de cómo estén las estrellas. Es la coincidencia, que evidentemente ante un hecho que siempre sucede, ellos van apuntando si, por ejemplo, tal estrellita está más oscura, etc. Y descubren que hay una estrellita que se está moviendo. Y entonces ellos dicen: aquí hay algo interesante. Esto es muy importante porque los pueblos de la tierra tienen dos cosas muy importantes. Todos los pueblos, todos, no solamente los cristianos o los católicos. Todos los pueblos, hasta las personas que no creen, tienen primero razonamiento, reflexión. Y segundo, leen los signos. Todo el mundo para caminar en la calle tiene que guiarse por signos. Y uno razona que es más razonable llegar más cerca o más lejos a un punto por la intuición. Entonces, estos magos son personas que, acostumbrados a leer al cielo, empiezan a darse cuenta de que eso tiene que ver con la tierra, en el sentido de que se mueve y se para más o menos alrededor de Belén. Y entonces ellos dicen: aquí hay algo nuevo. Y entonces, al parecer, han hecho relación con esa novedad del niño, que evidentemente estaba en las culturas también, pero sobre todo influido por Israel. En la historia de Israel se anunciaba que de un niño nacería la salvación. Y entonces, hoy día el Papa ha recordado en su presentación en la ventana de San Pedro, que tienen la maravilla de fijarse sobre todo en los pequeños, ¿no? como un signo de que por medio de los pequeños tenemos una entrada grande a todos los problemas de la humanidad para solucionarlos. O sea, fijándonos en los pequeños vamos a ayudar a resolver los problemas. Y interesante tu apreciación, ¿no? También razonan por qué el rey Herodes les pregunta acerca de esto, ¿no? Y les trata de sacar la cosa y les dice: vayan, investiguen, y se fueron por otro lado. Dice que el Espíritu de Dios es el que los condujo a eso. Pero es interesante que también el Espíritu de Dios también incluye la intuición humana de que aquí hay algo raro de parte de la actitud que tiene Herodes, ¿no? Porque además dice que cuando escucharon que llegaban, todo Jerusalén empezó a temblar, ¿no? Como diciendo, claro, porque Herodes había gobernado 34 años Israel y había puesto en estado de miedo a todos, ¿no? Y entonces el miedo se le revertía cuando sabía que puede haber una sustitución. Claro, ¿no? Claro. Es interesante como texto porque recoge mucho de sabiduría humana, ¿no?
De acuerdo. Monseñor, permítanos ir a una pausa, después de la cual escucharemos palabras del Papa y retomaremos nuestra conversación. Quizás tenga algo que decirnos también sobre las actividades en esta época del año en la Arquidiócesis de Lima que usted dirige. En esta segunda catequesis sobre las virtudes y los vicios, meditamos sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha, marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy recordamos la fiesta del Santo Nombre de Jesús. Pidamos al Señor luz para mantenernos en el camino del bien y su gracia para perseverar en él, sin temer los desafíos y las pruebas. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al Papa pronunciando su segunda catequesis sobre el tema que ha escogido en las últimas semanas, sobre vicios y virtudes. Lo hemos encontrado en muy buena salud y hablando él mismo ya superaba aparentemente los temas respiratorios que él tuvo y que lo obligaron a entregar sus textos para que lo lea una tercera persona. Pero lo que ha dicho es fundamental y le concierne a todo ser humano, el combate espiritual en el que uno está para levantarse de las caídas y para caminar con un norte. Y por eso el Papa dice, la vida es una lucha. Sí, esta comprensión viene de que el Papa, tú sabes, es un gran maestro espiritual. Él lo que más ha profundizado en su vida es el tema de la espiritualidad. Y tú sabes que dentro de la vida creyente, el cristiano siempre es dibujado en la tradición bíblica y luego en la tradición cristiana como una persona realista que afronta los problemas como son y discierne entre el bien y el mal a partir de su experiencia, tanto del mal como del bien. Y todos, evidentemente, si somos realistas, hay decisiones que podríamos tomar que son equivocadas, que tenemos que decir, esta no es la correcta, tengo que ver cómo hago para poder avanzar en positivo y en el sentido bien, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa llama sobre todo a una actitud realista, porque a veces nos hacemos la idea de que somos buenos y todo ya está justificado, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces esa vida pasiva, sin lucha, no tiene sentido. Y está en la luna uno, pues está en las nubes, ¿no? En la luna, dijo, sí. Entonces, ahora, el asunto es que en ese combate, la cosa interesante del Papa es que él siempre subraya que la llegada a una situación mejor en donde uno combate y en cierto modo vence, por lo menos temporalmente, una tentación o un problema, siempre se da reposando en las fuerzas del Señor y no en una especie de lucha pelagiana, se llama él otras veces, ¿no? En donde uno tiene toda la razón y entonces uno posee y domina las cosas, ¿no? En realidad, la lucha espiritual se combate a partir de dejar que el Señor nos gane con su espíritu. Esta actitud, que es la actitud propia de la fe, de la fidelidad, implica sobre todo el acoger los dones que llamamos virtudes a partir de siempre mirar el rostro de Jesús y siempre su historia, su modo de actuar, su bondad, su sencillez, porque son un don además que lo tenemos en nuestro propio ser, porque somos hijos creados a imagen de Dios. Pero lo que pasa es, uno de los problemas serios que tenemos es que nos hacemos imágenes de bondad que nunca recurren a la experiencia del Señor para poder
construirla. Entonces construimos imágenes bondadosas, ¿no? Humanas, que van más por el lado de lo que uno quiere que sea así, pero no lo que el Señor nos dice, ¿no? Siempre el secreto de la experiencia de fe es el estar asistidos por una realidad que nos ama, nos envuelve y nos lleva y nos conduce, ¿no? La humildad, ¿no? El Papa al mismo tiempo dice que el desarrollo espiritual, es decir, la marcha, el camino, dice, hacia la virtud, supone reconocer nuestra pequeñez. Eso la verdad es que me conmocionó, porque a veces uno cree que ha conquistado ya algunas cosas en la vida, a nuestras edades, sobre todo, que en fin. Y de pronto uno puede descubrir que no, que se puede dejar de llevar por el odio, por el apasionamiento, por el resentimiento, por la codicia, en fin, todos los días vemos que estamos expuestos a esas tentaciones, ¿no? Mira, que quería compartirte en eso, en ese mismo sentido, ¿no? ¿Qué cosa es mejor? Decir, por ejemplo, en estos 5 años que yo soy de obispo, hemos logrado tales cosas y qué bien que estamos, ¿no? O decir, vamos a revisar eso, pero vamos a ver también los límites que han habido para ver si esas cosas positivas no tienen algunos defectos que tendríamos que revisar. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en ese plan, ¿no? Estamos revisando lo que hemos hecho para evaluarlo, pero no porque seamos unos excelentes cristianos, sino porque, diríamos, sabemos y vemos que los límites existen y más vale realistamente reconocer, podríamos decir, con la pequeñez de lo que hemos hecho y ver cómo se pueden dar siguientes pasitos. Nos parece que la actitud espiritual es mejor es esa. No sé si la cumpliremos totalmente porque siempre uno se llena de orgullo, ¿no? De ciertas cosas y eso no está bien. Siempre el problema es la sobradera, ¿no? El hecho de que yo todo lo hago bien y ya todo está justificado, ¿no? Y ya pueden haber cosas muy graves, ¿no? A propósito de esta revisión de lo que hace uno mismo, consigo mismo, pero también en su caso con la arquidiócesis de la cual es responsable, ustedes van a presentar, tengo entendido, hoy un plan pastoral 2024. Lineamientos de ese plan, ¿dónde están los acentos? El plan pastoral siempre es una guía para elementos comunes entre todos, con una orientación básica, ¿no? Este año el lema recoge el del año pasado, pero aumenta esa expresión que es fundamental en lo que el Papa está haciendo en el sínodo, ¿no? Hacia la Iglesia Sinodal de Lima. Entonces ahí hemos repetido los 4 lemas del año pasado: comunitaria y solidaria, participativa y misionera. Pero ahora tenemos claro, o más claro, y vamos a trabajar en eso, que esto tiene que constituir una estructura sinodal de toda la arquidiócesis de Lima, de toda la Iglesia de Lima. ¿Y eso cómo lo ve usted? O sea, construir una estructura sinodal significa que hay algunos principios. Por ejemplo, todos, para poder actuar en las cosas fundamentales de la vida de la Iglesia, tenemos permanentemente que reunirnos, ¿no? Revisar lo que hemos hecho y opinar todos para llegar a algunas conclusiones adecuadas, inspiradas en el Señor. Una vez que revisamos eso, se dan las experiencias, hacemos recurso a la palabra de Dios para ver qué aspectos de la palabra de Dios nos ayudan a caminar en la mejora de los defectos que hemos establecido a partir de la experiencia. Y luego qué líneas de acción para caminar juntos en el futuro. Esta práctica no se hace muchas veces en la Iglesia. Se reúne el equipo parroquial, por ejemplo, podríamos el consejo parroquial, que son 6, 7 o 10 personas. O se reúne el sacerdote con sus amigos, ¿no? O con los fieles más frecuentes. Y deciden todo. Sin saber lo que son los reclamos y los problemas, las demandas de la gente. En los movimientos sucede lo mismo. Los movimientos toman decisiones sin tener en cuenta para nada la experiencia de la gente, ¿no es cierto? Y a veces entonces se producen estas actitudes dictatoriales que no son cuestionadas por nadie. Si no hubiera habido, por eso es que el Papa dice sinodal, porque si hubiera habido sinodalidad, no hubiera pasado el fenómeno terrible del sodalicio, no hubieran pasado tantas exacciones que actualmente existen en la Iglesia. Había un sistema de control no policíaco, sino diáfano y fresco, como es la opinión y el señalamiento de errores. No tendríamos que haber llegado a denuncias judiciales, ¿no?
Monseñor, el 1 de enero se celebró la Jornada de la Paz. No sé si fue Pablo VI que la instituyó, ¿no? Él la instituyó. Y realmente cae en un año terrible, porque lo que vemos es más guerras que se prolongan y que realmente causan un sufrimiento enorme, sobre todo a civiles. Sí. Ahora, el Papa este año la ha centrado en el tema, en cuanto al discurso que ha hecho el documento. Todos los años hay un documento sobre la inteligencia artificial y sobre los desarrollos tecnológicos. Pero justamente, teniendo en cuenta el tema de la guerra, hay una parte en la que señala claramente que todos los desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial que pueden estarse haciendo tienen un límite, y es que deben estar al servicio del desarrollo de la mejor humanidad y del buen trato entre las personas y la justicia que debe haber en el mundo. Y no un desarrollo tecnológico que, al contrario, lo que hace es guerrear más y destruir más. De acuerdo. Entonces es muy interesante el texto, y de hecho nos está sirviendo ahora para muchas cosas. Monseñor, yo le ruego que ofrezca su bendición con un énfasis y con una sensibilidad particular hacia nuestros compatriotas que están expuestos a las inclemencias del clima y que se preguntan si el Estado ha hecho todo lo que podía para prevenir, pero son muchos en varias regiones de nuestro país, tanto lluvias como sequías, Monseñor. Sí, hermanos, estamos todos preocupados, esperamos, parece ser que se va a moderar un poco, pero de todas maneras hay que estar alertas porque de todas maneras lluvias sí están viniendo en diversas partes. Vamos a bendecirlos a todos ustedes, a las personas que hoy día cumplen años y sobre todo a todos los pueblos amigos del Lejano Oriente, de las personas que no son cristianas, pero que buscan con sinceridad en diversas partes del mundo, nuestras hermanas religiones, musulmana, budista, shintoísta y otros más, que siempre están a la búsqueda de un sentido en la vida. Y sobre todo a las personas que, no creyendo, tratan de vivir honestamente también en este mundo. Que este día sea un día para revisar nuestras relaciones ecuménicas y abrirnos a toda la gente siempre. Y por eso es que doy esta bendición, independientemente de que tengamos pecados, tengamos problemas, estemos en situaciones difíciles. La bendición siempre se tiene que dar, no ritualmente, sino sencillamente, que es lo que nos ha aclarado esta semana el Santo Padre, ¿no? Las bendiciones sencillas, diferenciadas de las bendiciones rituales, y que esta bendición sencilla permita que todos sintamos que jamás Dios nos abandona, por lo menos el Dios cristiano no abandona a nadie. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor, por su presencia, por sus palabras y por su bendición. Que tenga usted un feliz fin de semana. Lo escucharemos en su misa y en la homilía, en particular sobre los magos de Oriente, mañana en la misa a las 11 en la catedral. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana.